alegría poder presentar otra de las novedades de la colección Travesías Didácticas de la Lengua y la Literatura. Mi nombre es Valeria Sardi, ¿sí? Soy la directora de la colección en la editorial Grupo Editor Universitario. Y hoy, bueno, nos encuentra justamente la publicación del libro Silencios y Excepciones, Géneros y Saberes en la Formación Docente, cuya autoría es una autoría, digamos, colectiva. Santiago Abel, Fernando Andino, Virginia Bonato, Ana Carú, Juan Bautista García Cejas y yo. Es un libro que, bueno, después vamos a contar un poquito, pero surge justamente de fruto de la investigación desarrollada entre los años 2016 y 2019 en la Universidad Nacional de La Plata, dentro de, bueno, un proyecto de investigación donde trabajamos, indagamos cómo se está pensando o cómo se viene pensando la formación docente en letras en la universidad y en un instituto de formación docente de la ciudad de La Plata. Para este evento contamos con la participación especial del invitado, digamos, estrella, que es Sandro Ulloa, amigo, compañero de tantas jornadas y eventos vinculados con la formación docente y con la militancia para la implementación plena de la ESI. Así que, bueno, quiero darle la bienvenida a Sandro. Gracias, Sandro, por estar compartiendo esta tarde hoy, por haberte tomado el trabajo de leer el texto en estos tiempos tan agitados para los docentes, con tantas actividades virtuales y tanta sobrecarga, digamos, de trabajo. Sandro es profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional del Sur, especialista en gestión del sistema educativo y sus instituciones por Flaxo, maestrando en la maestría en práctica docente de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor en los distintos niveles educativos y en distintos espacios del sistema educativo estatal en la ciudad de Bahía Blanca. Es capacitador del área de filosofía en el CIE por la región 22. Además es miembro de diversos grupos de investigación y extensión y ha participado como expositor en congresos, jornadas y encuentros con temáticas vinculadas a la ESI, a los géneros, las diversidades, los feminismos y la formación docente, y además es autor, junto con Gabriela Bonino y Mónica Codecido, de un capítulo justamente sobre la formación docente desde la ESI con perspectiva de género y como derecho humano, en el libro Territorios de la ESI en la lengua y la literatura, que el año pasado compilamos con Jessica Báez. Muchas gracias, Sandro, por estar hoy con nosotros. Bien, si quieren, Santiago, Ana, Fernando, Virginia y Bautista, si quieren decir hola para que puedan ir reconociéndoles, y después ya pasamos a la presentación de Sandro. Santi, ¿querés empezar vos? Dale, hola, hola a todos, hola a las personas que ya comentaron acá en el chat del Meet, Guadalupe, Jessica, hola, Emilio, Matías, Ignacio y Belén. Yo soy Santiago, soy uno de los autores. También voy a estar juntando como las intervenciones que hagan en el chat del Meet. Les invitamos a participar, pueden poner de dónde son, si tienen alguna experiencia en ESI y también si tienen alguna pregunta. Puede ser preguntas generales que las retomaremos al final de las presentaciones, o alguna pregunta en particular que también pueden poner a quien le hacen la pregunta, si va esa pregunta direccionada. Eso. Gracias, Santi. Ana. Bueno, hola, yo soy Ana, también soy una de las autoras. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a todos, gracias por estar. Y bueno, la idea es que participen todos y todas y que pueda hacer un intercambio también, una charla, así que preguntas, comentarios, si han leído también la reflexión, bienvenidos a los comentarios y todo lo que tengan para decir. Gracias. Fernando. Bueno, buenas tardes. Esperemos que este sea un momento para construir conocimiento, por eso también, bueno, me sumo a la idea de que sea un intercambio, que nos pregunten y a partir de ahí hacer una tarde amigable. Gracias, Virginia.
Bueno, hola. La verdad que es un gusto estar aquí en este espacio tan federal. Veo que hay gente de Santiago del Estero. Bueno, yo estoy en La Plata. Yo soy profesora en la Universidad Nacional de La Plata y también en el Instituto Superior de Formación Docente número 9, también de esta ciudad. Y bueno, ha sido un gusto participar del libro y ahora presentarlo. Gracias. Bautista, ¿querés presentarte? No sé si andás por ahí. Bueno, no sé qué pasó. Bautista se fue. Que salió, sí. Salió un minutito. Bueno, tal vez tiene algún problema de conexión. Después cualquier cosa volvemos. Bueno, Sandro, ¿querés empezar ya con tu presentación? Sí, arranco. Buenas tardes para todas, para todos, para todos. Los saludos, les saludo desde Bahía Blanca. Bueno, quiero comentarles algunas cuestiones. Primero agradecerles, porque la verdad que para mí es una gran responsabilidad hablar sobre el libro del equipo. A su vez que es un honor porque me permitió aprender un montón de cuestiones, y revisar un montón de cuestiones de las que se mencionan específicamente en la escritura. Pensé para esta pequeña intervención en tres pequeñas partes que les quiero comentar. En principio, rescatar algunas puertas de entrada para la lectura del libro, que me parece que pueden ser una buena forma de llegar a él e incentivo su compra y su lectura. Después, los otros dos momentos es hablar específicamente sobre algunos aspectos del libro para finalizar con una cita que yo creo que resume muchas de las cuestiones que están reflejadas en el libro y además muchas de las cuestiones que son importantes en el trabajo y en la militancia que hacemos en relación a la ESI. Tomando estas puertas de entrada, pensé en tres cuestiones, ¿no? Primero, lo interesante y lo enriquecedor del libro, que tiene que ver con una apuesta política, ¿sí? Porque en definitiva, escribir, ¿sí? Investigar, hacer trabajo de extensión incluso, implica justamente un compromiso social e implica a su vez un compromiso mayor cuando el libro surge de la reflexión sobre la propia práctica. Y me parece que eso no es una cuestión menor, sobre todo rescatando el lugar que les docentes tenemos y que muchas veces quedamos invisibilizados en esta cuestión de que no somos productores de conocimiento. Por otro lado, otra de las cuestiones que me parece importante como puerta de entrada al libro es que el libro recoge toda una trayectoria de trabajo de un grupo de investigación, de un grupo de trabajo, pero también recoge reflexiones y la trayectoria de personas individuales. Y ahí quiero rescatar algo que me parece fundamental del libro, que no sé si los autores estarán de acuerdo conmigo, pero que es que me parece que es un ejercicio militante la escritura de este libro. Y a mí me gusta mucho rescatar este concepto, ¿sí? De que estamos haciendo una militancia a pesar de la peyorativización que se ha hecho de ese concepto de la militancia, porque me parece que militar, ¿sí? El trabajo con los géneros, las sexualidades y la perspectiva de género tiene justamente una cuestión del compromiso, pero además tiene algo, y me permito parafrasear a Judith Butler en el segundo prólogo a El género en disputa, cuando ella dice que las reflexiones, en todo caso, que se dan desde los espacios de formación del conocimiento, surgen también de las calles, de la militancia, de las marchas, de la visualización en otros espacios, que es justamente algo que también el libro recoge en esta cuestión de los saberes plurales, bueno, y demás cuestiones que después los autores van a hablar. Entonces, me parece interesante justamente esto de que el libro también está haciendo referencia a una trayectoria profesional, pero también a una militancia política en géneros, sexualidades y perspectiva de género. Y por último, y me permito, miren,
tomar algo que también se menciona en el libro cuando se hace referencia a, en una de los capítulos, a cómo es que se va de alguna manera teniendo sentido y conocimiento y aprendizaje de la perspectiva de género, y se rescata mucho estos otros lugares que no son los lugares formales o los lugares académicos. Entonces me permito citar, ¿sí?, algo que puso Santiago Abel en sus redes sociales en estos días cuando hacía la invitación a la presentación del libro, y decía que le parecía interesante que pensemos justamente en la formación docente, porque cuando hablamos de ESI y de género, muchas veces pensamos en nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, y la formación docente, la formación profesional, el trabajo en la formación, a veces parecería que no tuviese que ver con eso, a pesar de la cantidad de investigaciones y de trabajo que se hace. Así que me parece que una buena puerta de entrada también es pensar la formación docente en relación a la perspectiva de género, y agregaría una cosa más, que es la formación docente en el contexto de las universidades también, ¿no? Que en la tradición, ¿sí?, de formación de las universidades, muchas veces la formación docente ha sido entendida como la segunda opción, ¿sí? La opción a donde vamos aquellos que fracasamos en otros lugares. Entonces me parece también importante rescatar esta cuestión de allí hay algo que tiene que ver con la formación de conocimiento. Pasando a la segunda cuestión que quiero comentarles en relación a el contenido, ¿sí?, del libro. Si bien los autores van a hacer referencia a un montón de estas cuestiones, algo que me parece interesante para rescatar es que el libro hace referencia, como recién decía Valeria, a los resultados, algunos hallazgos, algunas hipótesis que son producto de una investigación. Y eso tiene que ver justamente, y se nota mucho en algunos capítulos, como en el de Juan Bautista, en el de Santiago y de Ana también, ¿no?, y de Valeria, cuando se recoge de alguna manera esta idea de la valoración, ¿sí?, en esto de hacer investigación y comentar los resultados de una investigación, la valoración del espacio público, ¿sí?, y del espacio público estatal, ¿sí?, rescatar el valor que tiene la universidad en la producción de conocimiento, que tienen y que tenemos los docentes en la formación de conocimiento, pero también en la transferencia y en la reflexión sobre la propia práctica. Y eso me parece que es una importante oportunidad, ¿sí?, que se produce a lo largo de todo el libro, cuando incluso se recogen las voces y las reflexiones de los propios, les propios entrevistados, ¿no?, que también hacen una reflexión sobre su trabajo, y eso se ve bien en el capítulo de Ana, Santiago y Valeria. Otra de las cuestiones que creo que es imprescindible rescatar en relación a el libro, y que tiene que ver con una pregunta que también les voy a hacer a los autores, pero miren, independientemente de la respuesta que ellas pueden dar, me adelanto un poco yo a la respuesta que yo mismo me di en esta lectura, y es que el libro, ¿sí?, da cuenta de una problematización en torno a las cuestiones de género, sexualidades, y perspectiva de género, que están presentes, si se quiere, en el contexto social, y como se dice por allí un poco en el inicio del libro, un poco como presión, si se quiere, de el contexto histórico, social, político y militante en el que se está. Pero me gusta un poco pensar, sin ser yo una persona muy optimista, pero me gusta mucho pensar esto de que hay una tematización de una situación que está presente, ¿sí? Y que así sea en la contradicción, así sean estas voces de esos entrevistados, entrevistades que dicen que la perspectiva de género no tiene que ver con sus materias, no tiene que ver con la literatura, no tiene que ver con un canon académico. Hay una pregunta allí. Hay algo que está motivando una reflexión de una cuestión que aparece como necesaria. Y en el libro se cita mucho, ¿sí?,
o se cita en varias oportunidades a Michel Foucault, ¿sí? Y me gusta un poco esta idea de Michel Foucault en Historia de la Sexualidad, de que hay, si se quiere, una instalación de una determinada temática, aunque él no lo diría así, que de alguna manera nos está invitando a cuestionar nuestras prácticas, por más que eso después no implique una modificación de las prácticas, ¿no? Otro de los elementos que quiero rescatar, y que me parece fundamental, es que cuando vinculamos también la perspectiva de género, los géneros y las sexualidades con la educación sexual integral, aparece justamente esta última palabra, que es la de la integralidad. Y me parece que el libro es un verdadero reflejo de esta cuestión integral, ¿sí? Y que se ve bien claro en el capítulo de Virginia Bonato y de Valeria Sardi, cuando hacen referencia a tomar la propia experiencia y el propio cuerpo como formas del saber y del habitar el conocimiento. Y muchas veces cuando trabajamos con ESI hacemos referencia a que la primera puerta de entrada, el primer espacio de reflexión tiene que ser la propia subjetividad, el propio docente y la propia vida, ¿sí? Del docente, de la docente, del docente. Y me parece que aquí aparece bien clara la idea de la integralidad, ¿no? En esta cuestión de hacer referencia a las propias, a la propia subjetividad como objeto de investigación, si se quiere, más allá de que en el libro no está planteado de esta manera, con estas palabras, no con ese objeto. Quizá otra de las cuestiones que quisiera rescatar antes de pasar al último momento, que es concluir con una cita, para ajustarme al tiempo, es pensar en un concepto que introducen Fernando Andino y Virginia Bonato en el primer capítulo, y que yo creo que es fundamental para pensar todo el libro y toda la práctica docente, que es, ellos hablan de el terreno de disputa, ¿no? Hablan del programa como terreno de disputa, ¿no? Del canon literario como terreno de disputa. Y me gustó mucho pensar esta cuestión para hacer referencia a la universidad, los programas, las planificaciones, el aula de la escuela secundaria, las actividades de la escuela secundaria, el propio cuerpo y la propia subjetividad como un terreno de disputa. Y como en definitiva, como en todo terreno de disputa, hay allí, y vuelvo otra vez a esto que dice Foucault, una tematización en ese terreno de disputa, pero también hay en ese terreno de disputa algunas batallas que, como se narran en el principio del libro, hemos ido quizá ganando en algunos otros espacios, como en la militancia o incluso en los derechos y en las leyes, pero que todavía cuesta retomar, reflexionar y ganar, ¿sí? En el contexto de estos espacios formales, ¿no? Y que incluso se ve mucho en el último capítulo del libro, ¿no? Esta cuestión de que a veces nosotros decimos, bueno, si la educación sexual integral, si los géneros y las sexualidades no entran en el currículum formal, van a entrar por la ventana, ¿no? Y eso me parece que es sumamente válido para pensar estos terrenos de disputa. Por más de que no se hable de estas cuestiones, hay alguien que las está pensando, hay alguien que las está viviendo, hay alguien que las está reflexionando. Y con eso quiero cerrar con una cita que, insisto, para mí refleja la reflexión de todo el libro, pero también refleja el trabajo que hacemos todas las personas que trabajamos, que militamos, que politizamos el trabajo con la ESI, con los géneros y las sexualidades. Y leo, ¿sí? En el epílogo del libro, que está escrito por Valeria Sardi, en la página 71 hay una cita que dice así: es urgente luchar por la transformación de cómo se está pensando la formación docente y los saberes de género o las epistemologías feministas en la formación docente. Y allí todas estas transformaciones
me interpelan como formadora de formadores a imaginar instituciones más vivibles, más humanas, comunitarias, donde no haya temor al contagio, donde desaparezcan la vergüenza, los pudores, los miedos, a ser distintos por nuestros cuerpos, géneros, identidades, lenguas, ideas, voces, y a resistir a las políticas y discursos de la oscuridad, unívocos, neoliberales, capitalistas, extractivistas, que también están en la universidad y en la formación docente. Bueno, Valeria Sardi, ¿sí? En Silencios, Excepciones, Géneros y Saberes en la Formación Docente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandro, por tu lectura tan amorosa, tan interesante. Me quedo pensando en varias cuestiones que, bueno, que a lo largo de la tarde de hoy creo que iremos reflexionando y compartiendo, ¿sí? En esta cuestión de pensar, bueno, cómo se instala unos discursos, ¿sí? O unas temáticas, como decías, retomando a Foucault, y cómo estamos ahí en el terreno, en el territorio también de la universidad, de la formación docente en la universidad, pensando, reflexionando y buscando también otros mundos más vivibles, ¿sí? También otras prácticas también más habitables. Así que muchas gracias por tu lectura. Ahora la propuesta es que Sandro nos va a ir haciendo algunas preguntas a los integrantes del grupo de trabajo, del equipo, y vamos a ir respondiendo. Algunas vamos a tratar de responderlas de manera más global, y también, Santiago, vos andá también trayendo un poco los comentarios o preguntas que van apareciendo en el chat, y Ana, si aparece algún comentario en el Facebook, también lo podemos ir retomando a medida que vayamos respondiendo estas preguntas, que tienen más que nada la intención de poder ir curioseando un poco en cada uno de los capítulos, también para despertar el deseo de que quieran leerlo. Bueno, Sandro, si querés empezar. Sí, les propongo hacerles algunas preguntas generales para todo el equipo y después ir revisando cada uno de los capítulos. Son varias preguntas, por allí pueden, bueno, como vos dijiste, Valeria, responder a todas de modo global o algunas más específicas. En relación a las preguntas que pensé para todo el equipo, para todos les autores del libro, son tres. Por un lado, bueno, cómo ha sido esta experiencia de trabajo, de investigación, de producción de conocimiento, pero también de escritura de un libro que es compartido. Por otro lado, en relación a las hipótesis y a los hallazgos que aparecen al inicio del libro como producto de la investigación, cuáles han sido las impresiones grupales, ¿sí? Que han podido construir más allá de los hallazgos, ¿no? Este, y cuáles son los principales cambios que han podido evaluar, notar, experimentar en relación a sus propias biografías de formación y profesionales. Y también, si se podría poner en estas palabras, si las sensaciones con las que se quedan después de la investigación son auspiciosas o desalentadoras respecto de la incorporación de la perspectiva de género en la formación docente en estudiantes de lengua y literatura. Y por último, ¿sí? Cómo, de modo más general, si se quiere, cómo conviven, cómo se relacionan y cómo se intersecan las reflexiones que el equipo, ¿sí? Instala en esta escritura con los devenires y los debates, ¿sí? Que se dan en los feminismos en el contexto de la Argentina hoy, ¿sí? Bueno, esas serían las Bien. preguntas generales. Bueno, estas preguntas las voy a responder yo como coordinadora, digamos, del equipo de investigación, y después igual se van a ir nutriendo con la participación del resto del equipo, ¿sí? De los compañeros. Pensaba un poco que es interesante
reflexionar cómo nosotros investigamos, este proyecto de investigación se inició en el 2016 y concluyó, bueno, en una primera etapa, siempre decimos, porque estos proyectos, al trabajar en la formación docente en la universidad y en algunos casos también en los institutos de formación docente del sistema público provincial, nos seguimos preguntando y seguimos indagando qué es lo que sucede en las prácticas en terreno, pero es interesante ver cómo durante esos 4 años de trabajo de investigación también se fueron produciendo distintos cambios culturales y dentro también de lo que es la política sexual o las políticas sexuales en el contexto, digamos, de nuestra comunidad, en nuestra sociedad, digamos, argentina, vinculadas, bueno, atravesadas por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, el nacimiento del movimiento Ni Una Menos, la visibilidad de las luchas por la identidad de género, la lucha también por el cupo laboral trans, que digamos desde la universidad también acompañamos, también el grito ya desde el hartazgo y desde el dolor del basta de matarnos por los números alarmantes de la tasa de femicidios en Argentina. Digamos, todo ese cúmulo de experiencias políticas, de la militancia, de la visibilización también de los colectivos feministas, LGBTIQA+, digamos, se entraman de algún modo también en el desarrollo de la investigación y están también, digamos, de manera como porosa, van atravesando también las tramas de sentido y esos disputas, también sentidos en disputa que se fueron configurando en el trabajo de la investigación. En ese sentido, creo que claramente podemos leer el libro también como en esa intersección con todos estos movimientos y estas políticas sexuales y militancias que tienen que ver también directamente vinculada también con la demanda por más ESI. Creo que tal vez una cuestión que más fuerte, como hipótesis más fuerte que tenemos en relación al proyecto es cómo de a poco se fue instalando ciertos saberes generizados o sexuados, ciertas epistemologías feministas que igual las consideramos todavía muy incipientes, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero sí algo a destacar es la fuerte demanda por la ESI por parte de los estudiantes en la formación docente. Creemos con el equipo que esa es una hipótesis fuerte que tiene también el libro y que esa demanda por la ESI y por empezar a revisar los planes de estudios del profesorado en la universidad y también en los institutos de formación docente del sistema público provincial, ha hecho también que de algún modo empezó a traccionar, ¿sí?, hacia el interior de las cátedras para empezar a considerar al menos que en la formación docente en la universidad tenemos que también dar cuenta de la ESI, de las epistemologías feministas, de las pedagogías feministas, de una didáctica de la lengua y la literatura de género y sexuada, ¿sí? Y esto también es interesante para pensar cómo nos fue sucediendo, digamos, a lo largo del proyecto de investigación, en las entrevistas que hicimos a formadores y formadores, como también nos comentaban que la propia instancia de las entrevistas les había interpelado para empezar a repreguntarse cómo estaban conformados sus programas, empezar a incorporar saberes que hasta ese momento no estaban presentes, ¿sí? Y por último, también en relación con esto, para pensar esto de si somos optimistas o no, o la mirada puede ser auspiciosa o desalentadora, yo creo, bueno, yo soy muy optimista y creo que es más bien auspiciosa, fundamentalmente también por lo que vivimos durante este primer cuatrimestre en las clases virtuales, que lo comentábamos también con Virginia, que ella está a cargo trabaja, digamos, en la cátedra de Introducción a la Literatura y que es una materia de primer año, y en el caso mío, al estar a cargo de la cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura 2, con el resto del equipo como docentes o ascriptes, que estuvo durante este primer cuatrimestre muy fuerte las discusiones, los intercambios en los foros y en las clases, digamos, virtuales que tuvimos, este interés o esta problematización o esta reflexión sobre los géneros literarios y sexuales, como dice Virginia,
o sobre los géneros y las prácticas de enseñanza de la lengua y la literatura. Por eso, en ese sentido, creo que si bien la universidad a veces es lenta, ¿no?, como un monstruo que le cuesta moverse, creo que esa va traccionando, digamos, a la transformación y a ciertas modificaciones que empiezan a producirse fundamentalmente a partir de este movimiento estudiantil y esta demanda estudiantil, y a la vez, bueno, docentes que empiezan también a vincular también esas otras tramas de política sexual, de política vinculada con la implementación de la ESI por fuera de la universidad, con las distintas militancias, empieza también a intersectarse con las prácticas en los espacios de formación docente en la universidad y también en los institutos de formación docente. Así que creo que es algo auspicioso. Y como última cuestión, para pensar en relación a esto de la escritura del libro, creo que, bueno, son trabajos, cada uno de los capítulos, en algunos casos fueron, primero estuvieron como primeros gérmenes de esos escritos en ponencias que hemos presentado en distintos congresos y distintos eventos académicos, o en invitaciones que han hecho también compañeros, algunos que están hoy también escuchando y participando de la presentación. Y en ese sentido, digamos, la escritura también, bueno, se fue enriqueciendo con todas esas otras experiencias, conversaciones, diálogos, encuentros que hemos tenido con otras y otros investigadores en distintos espacios. Entonces me permito hacer un agradecimiento especial, que está en los agradecimientos del libro, por un lado, a todos los docentes de la universidad y del Instituto de Formación Docente que participaron, digamos, en las entrevistas, o que nos facilitaron materiales, o que nos permitieron también ver los programas de las materias y intercambiar. Por otro lado, también a los profesores en formación a lo largo de estos 4 años, que también de algún modo están presentes en la investigación, fundamentalmente cuando analizamos las prácticas, la residencia docente y ese periodo también de formativo. Y especialmente quería agradecer, no quiero olvidarme de nadie, así que lo voy a leer, ¿sí?, a todos los compañeros con los que hemos compartido encuentros en jornadas, congresos, donde hemos problematizado algunas de las cuestiones que abordamos en este libro, especialmente a Rafael Blanco, Jessica Báez, Andrés Malicia, Paula Feinsohn y el colectivo de Mariposas Mirabal. Así que, bueno, gracias a todos, porque esos intercambios, diálogos, encuentros, conversaciones, también han enriquecido fuertemente el trabajo que desarrollamos en el equipo. Bueno, espero haber respondido, Sandro. Y no sé si tenemos algún comentario, Santiago, que querramos levantar, comentar del chat. Sí, casi me pongo a hablar sin abrir el micrófono. Jessica Báez nos felicita, dice que le gustó mucho el texto y que a partir del título nos pregunta: ¿qué silencios hoy les resuenan como más insistentes y qué excepciones se ven como aristas para profundizar? Me encanta la pregunta, ¿no? Porque esas aristas son las que nos van a un poco marcar el camino para ir introduciéndonos en la ESI. Está buenísimo. ¿Las contestamos ahora? Sí. No sé si alguno de los compañeros quiere comentar, o voy yo bueno, está buena la pregunta, Jess, porque también remite a este título. El título fue algo muy pensado, conversado, idas y vueltas, mails, charlas, encuentros, bueno, hasta decidirnos. Yo en el verano, leyendo otras cosas, seguía pensando en el título. Y bueno, la idea de tomar esta frase de silencios y excepciones, bueno, justamente se refleja como cuáles son esos silencios que siguen estando. Yo creo que me parece que por un lado, las excepciones me parece que son un poco las que aparecen en el libro, algunas que están apenas enunciadas, no están más desarrolladas, y que también ahí nos permiten
como poder profundizar, indagar, que es algún trabajo que se viene haciendo en algunas materias de las literaturas, que empiezan a aparecer fundamentalmente a partir de ciertos textos, y ahí volvemos un poco a esta cuestión que planteaba Sandro al inicio del canon académico, y bueno, cómo ahí pareciera ser que esas excepciones nos permiten tal vez como un sendero, un camino posible para seguir profundizando, también como una manera de que empiece cada vez más a problematizarse la ESI, los feminismos, los géneros y las sexualidades como saberes también académicos, disciplinares, en la formación de los docentes, ¿sí? En ese sentido, creo que si bien en el inicio tal vez del proyecto aparecían solo 3 materias que eran siempre las mismas, las que se repetían en los comentarios de los estudiantes, en el caso puntual de la formación docente en la universidad, podemos ver que, bueno, que de a poco, este año, por ejemplo, en una de las clases de didáctica 2, aparecieron otras materias donde empezaron a trabajar también con estas perspectivas, y ahí me parece que, bueno, tal vez esas excepciones tengan que ver justamente con la entrada de algunos textos literarios que permiten, sí, como abrir hacia otras lecturas, hacia empezar a incorporar también otras miradas, otras formas también de pensar ahí como desde los textos, tal vez desde una ampliación del canon, podemos como empezar a profundizar. Y en cuanto a los silencios, creo que, bueno, fundamentalmente pienso en los silencios también que, a ver, como pensarlo en relación también a las identidades de los estudiantes, ¿sí? Creo que si bien tenemos por un lado estudiantes que están traccionando, como decía antes, para la implementación de la ESI, también tenemos estudiantes que siguen resistiendo a esa implementación a partir de considerar que, bueno, como también docentes, ¿no?, que siguen resistiendo porque creen que no son temas, sigue estando esta idea de que yo en algún lado, en algún sitio, en algún texto he hablado de los mitos, como pareciera ser que esto no es una cuestión vinculada con nuestra disciplina. Creo que esos silencios todavía siguen estando, y que creo que en ese sentido, tal vez en un futuro cercano tendríamos que empezar a pensar en la reformulación del plan de estudios de la carrera del profesorado de letras, y ahí en una discusión obviamente democrática de todos los claustros, empezar a problematizar esta noción también de los saberes sexuados. Me parece que es una cuestión que tal vez es uno de los silencios que a mi gusto son como más, como siguen siendo más insistentes, y también en el recorrido, digamos, pedagógico, también como, y en el recorrido, digamos, de la carrera, y acá también creo que hay que hacer mención cómo el profesor de letras sigue pensándose como una licenciatura, es decir, no se está teniendo en cuenta en la formación de los docentes ese perfil de graduade como future docente de lengua y literatura en escuelas secundarias. Entonces, en ese sentido, creo que es algo que también los planes de estudio, si hubiera un cambio de plan de estudio, podríamos también ahí batallar para que empiece a modificarse ese perfil, que deje de ser tan enciclopedista y que empiece a tener en cuenta más la llegada a los territorios, además de la universidad, ¿no? También pensar como, bueno, qué está pasando ahí con otros espacios, digamos, y el espacio específico de la universidad. Me parece, hay muchas cuestiones a partir de esta pregunta, Jess, pero creo que algo de eso tenemos que mirar, ¿no? Como esa formación fuertemente academicista, que, bueno, que sigue desconociendo el perfil de futuros docentes que van a llevar su práctica a la escuela. Bueno, no sé si después cualquier cosa podemos, en las intervenciones, podemos ir recuperando esta pregunta si quieren ir sumando. Sandro, ¿querés seguir con las preguntas a los compañeros? Sí, seguimos con el capítulo número 1, que se llama Disciplina y o perspectiva de género en la formación docente en letras,
Está escrito por Fernando Andino y Virginia Bonato. Para ellos había pensado 4 preguntas. Por un lado, si nos querían ampliar o comentar qué entendían por saber sometido en el contexto de la formación docente en letras y a su vez cómo se podía entender este concepto en el contexto de la investigación. Por otro lado, ¿por qué la idea de un cupo y la revisión del canon literario puede llevar a un reforzamiento del androcentrismo en los programas de las materias? Por otro lado, sí, si en la investigación de alguna manera, quizá no fue objeto de la investigación, pero si pudieron advertir diferencias etarias o generacionales entre los docentes entrevistados respecto del rechazo o no a la incorporación de la perspectiva de género. Y si ello, como decía Valeria al inicio, lo podían vincular con estos cambios sociales y políticos o culturales. Y por último, una pregunta que me pareció significativa es cómo construir un corpus más, y ese más quizá entre comillas, atravesado por la perspectiva de género, sin caer en el peligro de tematizar, ¿no? Bueno, esas serían las preguntas. Bueno, gracias, Sandro. Empiezo yo. Te agradecemos la mirada y las preguntas. La verdad que nos hicieron pensar mucho. Nuestro primer capítulo, disciplina y o perspectiva de género en la formación docente en letras, toma como corpus 4 entrevistas a docentes de diferentes materias troncales de la carrera. Y tu pregunta sobre el saber sometido, que es un concepto de Foucault, como aquellos saberes que se sepultan históricamente, institucionalmente, y que esos saberes de la gente. Nosotros nos empezamos a preguntar en estas entrevistas dónde podían aparecer, o cuando empezamos a ver las entrevistas nos pareció que la pregunta más acertada era detrás de qué discursos se ocultaban. Porque de hecho las entrevistas y lo que planteaban estos profesores nos llevó a construir un concepto que para nosotros es importante, que lo llamamos cupo marcado, porque nos encontramos como un síntoma en estas entrevistas que había una escasez de escritoras mujeres en los programas, ¿no? Tanto de literatura argentina como de las otras materias extranjeras. Ese cupo marcado a nosotros nos pareció un síntoma de esos silencios que planteó recién Jessy, ¿no? Y que planteaba de alguna manera una dicotomía que atraviesa todo el libro, que es la dicotomía entre saberes legitimados y saberes sometidos, o entre saberes teóricos críticos y saberes de género, o entre episteme y doxa, ¿no? Digamos, de alguna otra manera, históricamente, la carrera de letras de La Plata, yo soy profesor en didáctica con Valeria, y también, además de haberme recibido ahí, veo el cotidiano, ¿no? de los estudiantes y las estudiantes y de las materias, y lo que dicen sobre la carrera. Nos pareció que la idea esta de cupo marcado, de alguna otra manera, interpelaba y dejaba a la vista esos silencios en una carrera donde la episteme fuerte es la de la crítica y la teoría literaria, ¿sí? Como una mirada elitista, masculina, científica, blanca, ¿sí? Digamos, pero al preguntar por qué no se introducían más escritoras en esos programas, nos dábamos cuenta que de alguna manera se visualizaba, ¿sí? Se visualizaban esos silencios, ¿sí? Y nosotros, obviamente, este es el primer capítulo, es el punto de partida de ese núcleo duro de conocimiento, ¿sí? Que es el conocimiento dominante del cientificista dentro de la carrera de letras. Entonces nos pareció
me pareció que en tus dos primeras preguntas, ahora va a seguir Virginia con las demás, nos pareció que justo estaba unida la noción de saber sometido con la de cupo marcado, ¿sí? Así que dejo el paso a Virginia. Bueno, sí, yo voy a seguir un poquito en la línea de lo que inició Fer. Otra pregunta que nos hiciste era sobre si había alguna incidencia de lo generacional en el profesorado, ¿no? En relación con la inclusión de la perspectiva de género. En principio no creemos que sea tan determinante, porque lo que más se observa es este hábitus academicista que filtra un poco ese saber otro, que incluso yo lo trabajo en el capítulo 3 con mi propia experiencia y mi biografía profesional o académica, porque yo me formé en género mucho antes de enseñarlo, ¿no? Durante mucho tiempo yo me formaba en género, escribí mi tesis doctoral, pero no trabajaba esos temas en el aula porque no estaban incluidos en el programa, y el programa no lo decidía yo tampoco. Entonces, me parece como que hay un hábitus que nos atraviesa y que, bueno, suele dejar afuera estas cuestiones. No obstante ello, empieza a haber cada vez más interés por formarse en perspectiva de género y hacer investigación en los profesores más jóvenes, y eso, bueno, de alguna manera va llegando a las cátedras. Hay un profesor que entrevistamos que hace referencia a mis ayudantes, son mujeres, bueno, ahí nos damos cuenta de que hay un poco de, algo está pasando también con estas nuevas, los profesores más jóvenes, ¿no? Las profesoras más jóvenes que se van incorporando, puede ser que por interés académico, porque es un tema que está cada vez más presente en la investigación. En el momento en que yo inicié mi doctorado, no había tantas tesis doctorales que abordaran las cuestiones de género, y ahora es un tema que está, incluso tenemos una especialización en género en la facultad, y me parece que eso en algún punto sí puede llegar a tener más influencia que las cuestiones generacionales propiamente dichas. Después, tu pregunta acerca de cómo construir un corpus más atravesado por la perspectiva de género, sin caer en el peligro de tematizar. Bueno, la idea de tematizar tiene que ver con esto de transformar el problema de género en un tema, ¿no? Es una forma de cercenarlo también, de encerrarlo. Bueno, una unidad para género, ¿no? No sería esa, quizás si bien aplaudimos, ¿no? Esas decisiones, nos parecen sumamente valiosas, quizás no sería la única o la mejor salida o la mejor respuesta. A mí me parece que la mirada de género es, como decía mi profesor, nuestro profesor, ¿no? De la carrera, José Amícola, yo me formé con él, es como ponerse anteojos y empezar a ver lo que estaba allí, empezar a verlo, ¿no? Es ponernos esa anteojera de género y poder, por supuesto, formarnos, porque es una perspectiva y una mirada teórica tan importante como el formalismo ruso, como el postestructuralismo, como estudiar un montón de otros temas que estudiamos con mucha seriedad en la carrera, y a partir de esa formación, bueno, poder trabajar con esta mirada que es transversal, que no puede, digamos, pierde mucho su riqueza si se la cercena, si se la ubica solamente en un contenido, en una escritora o en un escritor que pertenece a la literatura LGTB, ¿no? Entonces, me parece que tiene más que ver con propiciar la formación en género desde la formación docente, desde las materias de la carrera. Bueno, tenemos una materia que es optativa, ¿sí? Que es sobre feminismos y género, y desde esa formación permitir que esta mirada aparezca como aparecen otras miradas teóricas que son tan importantes, ¿no? Para la formación del profesor de letras, ¿no? Así que bueno, esa sería un poco la respuesta. Bien, muchas gracias. Si quieren, seguimos con el segundo capítulo, que se llama Saberes Plurales y Perspectiva de Género, la educación difusa, de Juan Bautista García Sosa.
Yo había pensado también 4 preguntas para hacerle a Juan Bautista. Un poco, lo primero tenía que ver con cuáles eran los saberes plurales o los pensamientos fronterizos que interpelaban o posibilitaban el rol del investigador, ¿no? Y de esta investigación en particular. Por otro lado, si la Bien. valoración y el reconocimiento de los saberes locales eh, cambiaba según la clase social o los sentidos de clase social, y si es algo que se puede evaluar en, en la investigación realizada, ¿no? Y las últimas 2 preguntas tenían que ver con qué hipótesis se podían esbozar en torno a esto que Juan Bautista menciona en su capítulo, que es que les amigues son la primera fuente, ¿sí?, nombrada para conocer la perspectiva de género por parte de los entrevistados. Y por último, sí, él hace unas preguntas al final de su capítulo, bueno, como se las deja abiertas justamente al final de su capítulo, pero bueno, ¿qué respuesta nos daría él sobre esas preguntas? Bien. Bueno, hola Sandro, hola a todos. Empiezo haciendo la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los saberes plurales que me interpelaron a mí? Siempre se corre el riesgo, al menos yo tengo miedo de correr el riesgo cuando hablo en primera persona, de caer en una especie de relato atomicista o neoliberal. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. ¿A qué me refiero? Hablar de mí sin hablar del contexto. Y de mis circunstancias, que son las circunstancias de muchos y muchas. Yo nací en el año 84, en el año 86, en un programa de radio, creo que Lalo Mir preguntó si el tamaño importaba y censuraron el programa, se armó un escándalo increíble, nacional, y a los 5 años teníamos programas como A la cama con Moria, unos años más tarde Karina Mazzocco con De a dos, los toples en la revista Caras, una producción de la sexualidad muy grande que me fue interpelando en la pregunta sobre sexualidad, ¿no? Sobre el sexo. Y no había mucha reflexión sobre eso, pero había algo. Por supuesto que después aparecen las cuestiones individuales que tienen que ver con mi papá, mi mamá, yo les preguntaba, ellos me respondían, por ejemplo, si Miguel Abuelo cantaba como mujer, significaba que le gustaban los hombres o no, y bueno, y ellos me respondían, ¿sí?, de una manera, con una perspectiva de género, que tampoco sé bien de dónde la sacaron, ¿sí? Eso habría que preguntárselo. Y así varias cuestiones. Yo creo que la ESI recoge toda esa hiperproducción mediática de alguna manera, da una impronta ética, ¿no? Le da justamente esa impronta que no estaba teniendo. Y después particularmente las leyes de identidad de género y de matrimonio igualitario, ya ahí me estoy salteando una década, y sobre todo a mí particularmente, antes de la perspectiva académica, lo que me interpeló fue un personaje que hoy es quizá denostado, que aparece con cierta vergüenza en la academia, si es que aparece en las entrevistas, no apareció nunca, que es Malena Pichot. En el año 2013 para mí fue muy importante, los programas que hacía con Cualca, por ahora, además con el medio que siempre llega mucho más, ¿no? Lo comentábamos entre amigas, amigos, lo compartíamos. Y después, estos saberes plurales también tienen hechos episódicos en lugares que poco podría uno llegar a pensar que pueda aprender algo sobre género. Por ejemplo, no sé, un club de fútbol, un director técnico que te dice, mira, lo que vos ves en las revistas pornográficas no tiene nada que ver con la realidad.
algo que a mí me hizo muy bien y nunca me lo dijo ningún profesor, porque nombrar ya la palabra pornografía en la escuela es terrible. Y a mí me empezó a ver eso, ¿no? Eh, pareciera en las entrevistas, en una primera mirada, que las estudiantes y los estudiantes eran tabulas rasas que tuvieron perspectiva de género a partir de la lectura de Butler o de introducción a la literatura conanícola, ¿sí? Y algún que otro seminario. Y ahí, digamos, se formaron. Y yo pensaba en las condiciones de posibilidad para que esos discursos se interpelaran, todo lo que pasó y todo lo que pasa fuera de la universidad. Y a mí, como a muchos otros, los hechos que te nombré, Malena Pichot, las leyes de identidad de género y matrimonio igualitario, el Ni Una Menos, las discusiones sobre el término presidenta, el término feminazi en Twitter, ¿sí? Son todas cuestiones que me fueron acercando al tema y que no tenían que ver con, al menos para mí, con discusiones que se dieran dentro de la academia o que haya visto alguna vez en la escuela. Después la segunda pregunta no me la acuerdo. A ver si se... La segunda pregunta, La segunda pregunta era... sí, tenía que ver sobre esos saberes locales que vos describís en tu trabajo, de alguna manera cambian, son influenciados de distinto modo a partir de la clase social. ¿Sí es algo que se puede evaluar en esta investigación? Yo creo que no es una variable que se haya podido tener en cuenta y que desde mi punto de vista sí influye muchísimo. Los saberes, por supuesto que no va a ser el mismo el saber local de una chica, un chico que nació en Lanús o en el tercer cordón del conurbano, en Formosa, que alguien que fue al Colegio Nacional. Me parece que eso no hay ninguna duda. Ahora, en las entrevistas nosotros teníamos personas que tenían un recorrido avanzado en la universidad o en los terciarios y nosotros sabemos que por lo general la gente que logra recibirse pertenece a una clase social que al menos pudo tener las necesidades básicas cubiertas, ¿sí? Tiene cierto capital cultural. Así que sí, estos saberes plurales influyen muchísimo. No sé de qué manera influyen, ¿no? Porque tampoco puedo hablar de lo que siente o piensa sobre la mujer alguien que vive en Lomas del Mirador, porque no puedo hablar de otros sin haber hecho un trabajo de campo o sin conocerlo. Yo quiero agregar algo en relación con esta pregunta que tiene que ver con que no fue una variable que tuvimos en cuenta en la investigación. O sea, los criterios de la muestra en principio fueron tomar estudiantes y docentes desde el tercer año en adelante, que es cuando ya los estudiantes están encaminados para terminar la formación docente, pero no tomamos la variable ni generacional ni la variable de clase social. No es algo que consideramos dentro de nuestra investigación. Entonces, sobre eso, más allá de que claramente, como plantea Bauti, claramente, digamos, los saberes locales están vinculados con las memorias locales, con las experiencias de los sujetos, con sus historias de vida, con sus experiencias vitales, bueno, de acuerdo también a cuáles son sus enclaves, digamos, geográficos, sociales, étnicos, de género, religiosos, etcétera, bueno, van a influir en la configuración de esos saberes locales, pero en esta investigación en particular no fue una variable que se tuvo en cuenta, ni la generacional ni la de clase social. Bien, no sé si quedaba Bien, la tercera era... ¿Sigo yo? Sí, sí. Bueno, no sé si quedaba alguna otra pregunta más ahí. Bueno, sí,
¿Cómo respondería el propio investigador? Bueno, más o menos sería de esa manera. Por ejemplo, yo hice, te doy un ejemplo. En el final del libro yo planteo que hay que tratar no solo de hacer una biografía de las victorias, una autobiografía de las victorias o de nuestras luces, sino también de las sombras, pero al mismo tiempo, yo durante mucho tiempo y todavía hoy tengo algún resabio, yo hice 2 terciarios y no pasé por la facultad. O sea, ahora estoy haciendo una maestría, pero no pasé por la facultad. Y cuando yo me pongo pongo mi biografía en el libro, en la parte de atrás, no pongo que lo hice en un instituto. Entonces ahí, incluso mi propio discurso que dice, bueno, seamos valientes, no tengamos pudor, está teniendo como una tensión de capital simbólico muy grande que por más que lo verbalicemos, hay que trabajarlo demasiado, mucho, todo el tiempo, todo el tiempo. El discurso académico es muy, muy fuerte en ese sentido. Y por supuesto, uno de los temas que hablaron antes del silencio tenía que ver con la vergüenza, que también tiene que ver la sexual vergüenza del cuerpo, sino también es vergüenza de lo que uno sabe, de lo que no sabe, de cómo habla, de cómo se para, de la casa que tiene, ¿sí? De las paredes que muestra atrás cuando está en Zoom, todas esas cosas. Y hasta ahí, porque si no hablo. Bueno, gracias, Bauti. Sandro, seguimos, ¿te parece, con los otros capítulos? Sí, seguimos. En el capítulo 3, que está escrito por Virginia Bonato, que se llama El género en la formación docente en letras y en las aulas, cuestiones y paradojas. Algunas de las preguntas que había pensado en torno a este capítulo, Virginia parte de un incidente crítico en su propia clase. Entonces, la pregunta tenía que ver con si se destacó alguna voz en esa clase de algún estudiante, si aparecieron también incomodidades y cuáles fueron. Y en definitiva también una cuestión que me llamó mucho la atención es, bueno, ¿por qué surge esta necesidad de realizar un cambio en la mediación didáctica o pensar de distinto modo la mediación didáctica? La segunda pregunta tiene que ver con un poco qué dicen, en el capítulo se hace referencia a que los estudiantes indican que la perspectiva de género aparece quizá de modo individual ante la presencia y la posibilidad de algunos docentes. Pero bueno, ¿qué dicen concretamente esos docentes o esos docentes entrevistados respecto a los géneros, las sexualidades y la perspectiva de género en torno a sus propios estudiantes? Y por último, una cuestión que quisiera también preguntar es si la necesidad de estrategias de intervención práctica para el abordaje de situaciones vinculadas con género, con sexualidades, con ESI, que se manifiesta muy bien en los estudiantes, o en las entrevistas de los estudiantes, también está presente como una necesidad y reconocido como una necesidad en les docentes entrevistados. ¿Quieren que sume las preguntas, Virginia, así también las retomás que están haciendo acá en los comentarios? Está Agustina Martínez Otamendi, nos comenta que nos está escuchando desde Coronel Suárez. Ella es docente de Historia y Trabajo en un instituto superior de formación docente y técnica, el 160, da las prácticas y dice que coincide la mirada optimista y la demanda de los docentes en formación respecto a la ESI. Germán Casella, un colega, nos conocemos de seminarios, pregunta, ¿cómo negocian los docentes de la UNLP las resistencias de los estudiantes según las entrevistas? Es excelente la mirada del libro. Y por último, Matías Paradelo dice que luego de realizar la investigación, ¿cuál fue la conclusión sobre la visión
más conservadora del sistema educativo, además de la educación asistemática por parte de los padres y las madres, ¿cómo problematizarían estos silencios ya citados? Dice que está muy interesado en lo que se plantea. Genial que hablamos de formación docente y en la universidad nunca hablamos de los padres y las madres, pero sería interesante haber hecho esa pregunta, ¿no? Están ahí llamando siempre a los estudiantes y nosotros no lo preguntamos. Bueno, bueno, voy a ver cómo hago una síntesis tratando de incorporar la mayoría de estas inquietudes. Bueno, en este capítulo, en el capítulo 3 del libro, yo parto de una experiencia personal durante una de mis clases en Introducción a la Literatura. Bueno, hay que tener en cuenta que es una materia que se dicta en el primer cuatrimestre del año y también es una de las primeras materias que cursan los ingresantes y las ingresantes, no solamente de letras, sino también de lenguas modernas, entonces suelen ser aulas muy numerosas, incluso en los trabajos prácticos, en los que predomina el silencio, ¿no? Y tomar nota, y bueno, y es difícil a veces lograr que participen, que pregunten, hay como mucha timidez. Y yo asocié un poco este escenario con el hábitus academicista, del que un poquito ya hablamos, que aparece también en el capítulo 1, que trabajamos con Fer, y también con, bueno, con ciertas prácticas que tienen que ver con la episteme hegemónica, en la que predomina el intelecto, ¿no? Como que el saber está alojado solamente en una parte del cuerpo, el sujeto del saber es solamente cerebral, ¿no? Intelectual, y el cuerpo, lo emocional, lo subjetivo, queda desplazado, ¿no? Queda invisibilizado. Y un poco el feminismo, lo que viene a traer al centro del escenario teórico es el cuerpo, ¿no? Y yo pensaba también, hay un libro de Karin Litau que ella habla de cómo el lector como un cuerpo que se vincula con el texto, desaparece como tal, el cuerpo del lector desaparece como tal a principios del siglo XX, un poco en paralelo con la llegada del formalismo ruso, bueno, y las teorizaciones cada vez más profesionales y académicas sobre la literatura, que se dan también con el ingreso de la crítica literaria a las universidades. Y bueno, pensar un poco eso, qué pasa con el cuerpo, ¿no? Que está ahí, somos todos cuerpos y estamos todos en silencio. Y quise innovar de una manera muy intuitiva, y lo que dije fue que estábamos leyendo un relato de Felisberto Hernández, Las Hortensias, en el marco de un programa que trabajábamos sobre lo fantástico y la teoría de Todorov sobre el fantástico. Entonces yo dije que el cuento me producía mucho rechazo leerlo, que me incomodaba mucho leerlo y prepararlo. Lo dije un poco para ver qué pasaba. Bueno, en el relato hay una posición muy clara de lo masculino como dominante, hegemónico, ¿no? Las muñecas estas de las que el protagonista, con las que el protagonista se obsesiona, tiene mucho que ver con la cosificación de lo femenino. Y esa pregunta despertó un poco al estudiantado, y empezaron a hablar, ¿no? Empezaron a hablar y a opinar, y yo noté que habían leído, que tenían mucho para decir. Lo que pasa que, bueno, había un poco esta timidez académica, este silencio como reverencial que se ve mucho en las clases de literatura, ¿no? Hay que decir hay que hablar bien, hay que saber para hablar de los textos, y esos saberes están como muy... no forman parte de la experiencia de los cuerpos, ¿no? O de las vivencias. Y empezar por este lado me sirvió en un punto para ir a la teoría después, no quedarnos en lo intuitivo, porque la idea no sería conversar solamente para dar nuestra opinión o nuestros pareceres, sino también poder ingresar desde la experiencia emocional, corporal, con el texto, al saber específico, ¿no? Teórico. En este caso estábamos hablando de un texto que pertenecía al género de lo extraño, de acuerdo con la clasificación de Todorov. ¿Qué cosas de esa incomodidad y de ese espacio construido por el relato, que tenía que ver con este comportamiento del personaje masculino,
se podían vincular de alguna manera con la perspectiva teórica que estábamos trabajando. Y bueno, y a partir de ahí desarrollo algunas consideraciones que tienen que ver con esto, con que cuando hablamos de ESI en la escuela secundaria, y generalmente cuando hablamos de enseñanza de la literatura, estamos siempre buscando interpelar a los estudiantes desde el enganche, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para que se enganchen? Y normalmente cuando los chicos y las chicas se enganchan, lo hacen desde el cuerpo, desde lo emocional, ¿no? Se entusiasman, discuten, debaten, y eso tiene que ver con un contacto físico, en un punto, con el texto literario. Entonces, bueno, ¿qué estaba pasando en la academia? Que salíamos del aula y nos encontramos con militancia, carteles, foros, invitados que hablan sobre cuestiones de género, y dentro del aula es el silencio, esto queda afuera, ¿no? Bueno, entonces un poco trabajo eso en el capítulo y trabajo con algunas entrevistas a estudiantes de la facultad, y lo que ellos reclaman es, bueno, que la perspectiva de género no está muy presente en general en la carrera y que no se sienten demasiado preparadas y preparados cuando van al aula y tienen que abordar cuestiones que estén vinculadas con la ESI, y sin embargo rescatan como positivas algunas clases puntuales y algunas materias en las que profesoras y profesores, de modo individual, voluntario, estamos hablando de hace ya 4 años, ¿no? que se tomaron estas entrevistas. Yo creo que en este momento la respuesta puede llegar a ser otra, porque en los últimos años, bueno, como dijo Valeria, ha habido cambios y varias asignaturas que no trabajaban con perspectiva de género empezaron a incorporarla. Pero bueno, en ese momento la respuesta era que había muy poca preparación de la carrera para la llegada al aula de las escuelas secundarias de todas estas cuestiones. Y sí aparecían como muy valorados determinados incidentes críticos que dentro de las aulas de la universidad habían propiciado este despertar, ¿no? Y bueno, y un profesor usó la arroba o la X, y un profesor empezó a hablar de cuestiones de travestismo, ¿no? Como que quedaban flasheados, y eso estaba como muy incorporado en la bibliografía, y apareció en las entrevistas, ¿no? Como algo muy valorado que tiene que ver con la formación docente y que es precisamente estas cuestiones laterales, ¿no? Que no son centrales, pero que de pronto están marcando a los sujetos, ya sea de manera positiva o negativa, porque había relatos de, bueno, y un compañero que era evangelista se levantó y se fue de la clase. Así que, bueno, otra pregunta que me hiciste, tenía que ver con, que me hizo Sandro, tenía que ver con, bueno, ¿qué dicen los docentes? Yo no trabajé con entrevistas a docentes en este capítulo, sí en el capítulo con Fernando. En general lo que se habla es del silencio, ¿no? Y esto mismo que yo digo, bueno, cuando preguntábamos, y los estudiantes preguntan o introducen la perspectiva de género, aparecen intervenciones, y en general la respuesta es no. Lo que pasa es que, claro, no aparecen porque no se invita a este saber, ¿no? Y después hay otra pregunta, si la necesidad de estrategias de intervención práctica sobre géneros, si es reconocida o reclamada por los docentes. En el momento en que hicimos las entrevistas, hay que admitir que varios docentes nos dijeron que no conocían la ESI, que no tenían noción de lo que era, bueno, sabían más o menos a qué se refería, pero que no estaban interiorizados, y que una respuesta muy frecuente fue: yo no tengo formación en género, entonces no sé cómo enseñarlo. Bueno, me parece que es un tema que está pendiente y que, bueno, apareció bastante en esta charla, que muchas veces la respuesta es, como no sé del tema, como no estudié al respecto, me debería formarme, no es mi espacio ¿no? Voy a hablar de otras cosas, de las que sí conozco. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que haya quedado sin responder, o si quiere seguir algún compañero. Me parece que por ahí estábamos bien, ¿no? Uh-huh. Pensaba en esto que comentaba Virginia,
que todavía está pendiente, digamos, en nuestra facultad, la implementación de la ley Micaela, ¿sí? O sea, la capacitación obligatoria de docentes y no docentes, ¿sí? En género, creo que en ese sentido podría, digamos, si logramos, ¿sí? Como docentes y también con los compañeros no docentes, implementarla, creo que va a ser también un paso para mayor democratización y por otro lado también la posibilidad de empezar a formarse, ¿sí? En perspectiva de género en relación a las prácticas docentes, más allá de que también en nuestra facultad existe desde el año 2016 una prosecretaría de políticas de género que también, digamos, de algún modo esa prosecretaría impulsa diferentes actividades académicas destinadas a docentes y también fundamentalmente a estudiantes, que lo que busca justamente es formar en la perspectiva de género y en las perspectivas feministas de género y sexualidades, ¿no? O sea que, bueno, también ahí de a poco va incorporándose como dentro también de las discusiones internas de la universidad, ¿no? Vale. ¿Sí? ¿Puedo completar algo que quedó ahí de Virginia? Me parece interesante con respecto a estas entrevistas que hicimos a los docentes de la universidad. Lo que quería agregar es esto, que el oficio de estudiantes también sabe en las aulas que los profesores no trabajan de esa perspectiva. Saben que no que no, o no les interesa, y ahí también está el hábitus academicista. Ellos también saben lo que el docente, ¿sí? O la docente espera de esa clase teórica o práctica, y entonces actúan en consecuencia. Digamos, ahí no sé si llamarlo resistencia, pero sí opera muy fuerte ese conocimiento de la lógica universitaria, o por lo menos en la carrera de letras. Sí, claro, claro que sí. Sí. Bien. Bueno, Sandra, no sé si querés seguir con Sí, Santiago sigamos. y Ana. Sigamos. El cuarto capítulo del libro se llama Escrituras de la Práctica y Géneros Disruptivos, escrito por Santiago Abel, Ana Caró y Valeria Sardi. En ese capítulo, los autores hacen referencia a las escrituras de la práctica que realiza un estudiante que se llama Mauricio, que lo denominan Mauricio en la investigación, y ustedes dicen que escenifica una nueva forma o una nueva manera de mirar al escribir sobre su propia práctica. Entonces, un poco la pregunta era, ¿qué nuevas maneras de textualizar la escritura realizan los autores de este capítulo a partir justamente de esa escritura? Otra de las cuestiones, no sé si en el caso de Mauricio, que es un estudiante que realiza la residencia, si esa residencia la estaba haciendo en el curso o sí, en el curso de otro profesor, de otra profesora, o no, o era una residencia en servicio. Pero bueno, ¿qué pasaba en esa situación crítica o en ese episodio crítico que ustedes narran con esa otra persona, ¿sí? Que estaba allí en el curso, si es que estuviese? Y si no, igual la pregunta que les quisiera hacer es, ¿qué rol consideran que deberían adoptar les docentes coformadores, aquellos que acompañan en la escuela secundaria a los estudiantes que hacen la práctica? Y si consideran que podrían aportar algo, ¿sí? En esta mediación didáctica en relación a los géneros y las sexualidades. Y por último, la tercera pregunta es si qué repercusiones de alguna manera o qué situaciones provoca el trabajo de escritura de la práctica, pero en relación a las cuestiones de género, sexualidad y perspectiva de género, pero en el aula universitaria, ¿no? Sobre todo porque ustedes hacen referencia a que esta situación disruptiva que se da en la escuela donde trabaja Mauricio, genera muchas cuestiones entre los compañeros varones de una situación que referencia o una propuesta que hace una joven, una adolescente.
Bueno, pensar un poco si esas mismas matrices patriarcales, perdón, se reproducen en el aula universitaria, ¿no? Que, bueno, de alguna manera también fue saliendo en los distintos capítulos y en las distintas devoluciones. Bien, yo voy a dejar en principio a Santiago y Ana, y cualquier cosa intervengo en algún momento para decir algo. No sé quién quiere empezar. Ana, ¿querés empezar? No, no. Bueno, Le doy em, bien, esta pregunta y este capítulo en realidad va muy direccionado hacia lo que pasa en las clases de didáctica de la lengua y la literatura 2, que es donde hacen las prácticas, los profesores en formación. En este caso, en el capítulo analizamos lo que le sucede a Mauricio, que es un profesor que quiere dar género fantástico, y una alumna, él ve que hay una matriz muy machista en un curso. Es algo con lo que yo me vi bastante identificado con otros cursos que tuve, cuando hay muchas veces que hay un grupo de varones en la escuela, también pasa en la universidad, eh, que quieren tomar la palabra, que quieren ser los protagonistas del aula, y eso se marca de unas formas muy violentas, con chistes, con burlas. Entonces, en este contexto, una nena le dice que se acerque y si puede hacer un cuento fantástico. En este cuento fantástico se puede aparecer una bombacha sucia. Este profesor en formación, Mauricio, dice, no, no, ¿qué tiene que ver una bombacha sucia con el cuento fantástico? A partir de eso, él se propone, o él no se propone, a él le sucede que empieza a deconstruir o a repensar cómo enseñamos las categorías, la categoría cuento fantástico, como algo cerrado. Entonces ahí lo que empezamos a ver y lo que él se pregunta y nosotros lo retomamos es cómo una perspectiva de género nos invita a repensar nuestras prácticas como docentes. Es algo que en el capítulo de Virginia, en el 3, ella se lo replantea como profe de introducción a la literatura, ¿no? Como introduciendo una pregunta de género es necesario repreguntarnos, o aparece la repregunta sobre el canon en general, sobre el hábitus en general, sobre cómo trabajamos con esas categorías que tradicionalmente fueron impuestas de una determinada forma y pensadas desde el género. Une las ve con otros límites, con otra porosidad, con una humanidad, ¿no? También con algo del cuerpo. Eso, a modo de introducción, para saber ahí de qué estábamos hablando y qué sería específicamente esta nueva manera de mirar la literatura o las categorías. La relación con los otros docentes en las prácticas. Esto es algo interesante para pensar también con quienes están escuchando, que son formadores de formadoras. Yo creo que es un diálogo entre los docentes a cargo de las cátedras de didáctica, los docentes a cargo de los cursos en la escuela secundaria y los docentes en formación. En ese diálogo hay aprendizaje. Muchas veces los docentes en las aulas aprenden muchas cosas de las propuestas de los estudiantes en formación, que tienen muchísimo más tiempo para pensar esas clases. Capaz que en el día a día de un docente en la escuela secundaria, me pasa a mí que lo soy, no sé si pienso las clases tan como con tanta reflexión, con un momento de residencia en donde ellos se sientan 1 o 2 horas pensando esa clase. Entonces el docente a cargo puede aprender muchas cosas, y también hay un diálogo en decir, bueno, yo podría haber hecho esto, yo podría haber hecho lo otro, en donde eso se va retroalimentando. Capaz que cada docente en terreno va a tener conocimientos muy diversos en relación al género o a la materia. Entonces ahí siempre se da un intercambio. Me gusta pensar en borrar las jerarquizaciones y pensar que somos docentes que estamos en diferentes roles, pero intercambiando conocimiento, como nos pasa ahora ahí en la situación de prácticas, que a la vez estás con pibes y pibas que tienen otra forma de relacionarse con el conocimiento y con los cuerpos mucho más
rápida y dinámica, entonces ahí me parece que se dan intercambios hermosos. Ana, ¿ves? Sí, yo retomando un poco la pregunta, pero cuando Virginia contaba la experiencia y al leer también el capítulo de ella, cuando hablamos de construir esa perspectiva de género o esa nueva manera de mirar, yo pensaba, bueno, si los estudiantes y las estudiantes del profesorado estuvieran en una clase como la de Virginia, en toda la carrera, tal vez esa mirada no sería nueva cuando llegan al momento de hacer las prácticas, y el conflicto que a este docente se le generó por ese incidente de género, es decir, por esa situación inesperada que a él se le presenta en la clase, cuando esta alumna le propone una manera de mirar el fantástico nueva. Bueno, yo pensaba tal vez eso no hubiese sido tan conflictivo si hubiese atravesado 4 años de carrera con clases como la de Virginia. Entonces me parece que ahí aparece esta idea de la nueva manera de, o un poco retomando también esto que decía Virginia de cómo Amícola, bueno, hablaba de la anteojera o la lupa de género, ¿no? Cómo ahí en la formación docente desde el primer año es fundamental, sobre todo pensando en sujetos que luego van a ser docentes en la escuela secundaria, bueno, formar esa mirada, incentivar esa perspectiva, porque a Mauricio, el docente del cual hablamos en nuestro capítulo, se le presenta, reflexiona y repiensa toda la matriz androcéntrica y toda la episteme que aprendió y que mamó, digamos, durante esos años en la escritura de la práctica, recién en ese instante, porque ni siquiera en el instante de la clase él lo pudo de alguna manera resolver de manera para él positiva, digamos. Él mismo después en la escritura refiere a esa reacción que él tuvo, a la respuesta que le dio a la alumna, como una censura, como una especie de censura. Y él después en la escritura de la práctica le permite pensar de qué manera ahí desperdició tal vez la oportunidad de repensar el género, ¿sí? Fantástico, y de qué manera en realidad se puede, la categoría estalla ahí en el aula, ¿no? De alguna manera, la categoría de fantástico. Y él lo que hace es en realidad taparla con el saber que construyó durante todos esos años en la formación, pero me parece que esa es una escena interesante también para pensar la construcción de la teoría y del saber en la misma escuela y cómo desde el espacio de la formación universitaria, ¿no? y de la formación docente en general, es importante mirar a lo que sucede en el aula y mirar lo que sucede en las escuelas y cómo a partir de esas discusiones que se dan con nuestros y nuestras estudiantes podemos también pensar y repensar y discutir y cuestionar la teoría y la tradición, en este caso literaria, ¿no? y academicista. Entonces me parece que también, digo, yo soy profesora de secundaria y me parece que es muy importante ahí el diálogo que se produce o que se puede producir entre ambos espacios, ¿no? No solamente que la escuela mire a la academia, sino que la academia mire lo que pasa en esa escuela y en ese sentido construir esa perspectiva de género de manera articulada, ¿no? No sé si respondí algo, pero bueno, me pareció interesante un poco esto que aparece en el capítulo de Virginia, porque da cuenta también de cómo los capítulos del libro dialogan, ¿no? Y ahí, bueno, un poco esto de, retomando lo que venía diciendo Santiago, la figura de la docente o el docente en terreno, digo, de quien acompaña ahí a quien hace las prácticas, yo creo que es fundamental. Ahí va a ser muy variado, pero como si todos los actores y actrices del sistema, digo, de formación, proyectamos esa lupa de género, como, bueno, ahí las cosas cambian, ¿no? Por eso me parece interesante que haya no solamente en la formación se trabaje con esta mirada, sino que también haya espacios de discusión, de formación continua, no solamente en la formación docente, sino que se generen espacios como este o como
cualquier otro espacio de discusión y de formación para que todos y todas los actores y actrices de lo que es el sistema educativo en general podamos pensar y repensar estas cuestiones. Sí, Sí. bueno, Santi, dale, dale. No, ¿qué otra cosa que se plantea en el libro? Me parece que está bueno volver acá sobre eso, que es como si tiene que aparecer de forma transversal o si tiene que haber una materia en específico que se trabaje género. Me parece que es una falsa dicotomía, que están buenas las dos cosas, y ahí saltaríamos hacia otro tipo de discusión, que es desde qué feminismo o desde qué teoría de género nos separa cada uno y cada una, porque eso también sucede. Pienso en dos docentes dentro de un aula, un docente en formación, capaz que alguien tiene un corte mucho más feminista desde otra perspectiva y otro una perspectiva más queer. Entonces me parece que las dos cosas, ¿sí? Poder repensar cada materia a partir desde la ESI, pero también tener una formación en género más específica que nos permita divisar desde qué lugar nos paramos, está bueno también, como pensar las dos cosas. Estamos en un momento en el que decimos, ¿da género o no? Pero ya incluir una perspectiva desde la ESI, también nos podemos parar desde distintos lugares. Y esa diversidad está buena, porque en la escuela siempre hay gente y en la universidad que se para desde distintos lugares, pero es importante que nos paremos desde distintos lugares del género y no digamos que no damos género, ¿sí? Generalmente, si decimos que no damos género, es que estamos parados o paradas desde una perspectiva machista, ¿sí? Pero el género ahí siempre está. Sí, en ese sentido creo que también retomando un poco esto que plantea Ana y Santi, de qué hubiese pasado si Mauricio, que quiero también agradecerle porque es Mauricio Pastorino, ¿sí? Fue un estudiante, un profesor en formación que cursó la materia que dictamos hace unos años, justo durante el proceso del proyecto, y bueno, trajo a la clase su escena y a partir de ahí problematizamos y a partir de que le pedimos permiso para trabajarlo en el proyecto y en este artículo, también intercambiamos durante el proceso de escritura del capítulo con Mauricio, que nos fue sumando otras miradas y ya 2 años después de esa cursada seguía reflexionando a partir de esa escena, ¿no? Pero nos podríamos preguntar qué hubiese pasado un poco en la línea de esto que decía Ana, si Mauricio hubiese tenido a lo largo de la carrera experiencias diversas, en el sentido también que planteaba Santiago, pero experiencias formativas desde una perspectiva feminista, queer, de género. Hubiese sido diferente seguramente la intervención que hubiese tenido en ese contexto de la residencia y en ese contexto de la práctica. En ese sentido, creo que también cuando hablamos de la formación, también tenemos que ver qué está pasando con todas las teorías de la lectura, ¿sí? Que se trabajan en la formación docente y de la escritura, donde se han invisibilizado todas las epistemologías feministas que desde hace muchos años, ¿sí? Desde la década del 70, podríamos decir, ya hay producciones, no en Argentina, sino en otros países, pero sí en Argentina tenemos, no sé, por nombrar a alguien, a Nora Domínguez, que viene hace muchos años trabajando con teorías, o Silvia Delfino, que también trabajan desde hace mucho tiempo en teorías vinculadas con la lectura, vinculadas con una perspectiva feminista. Digo, y eso también ha sido fuertemente invisibilizado y sigue siendo invisibilizadas esas teorías en la formación docente, específicamente de letras. Entonces creo que ahí también, si el recorrido desde primer año, con introducción a la literatura y con Virginia, y así a lo largo de los años, ese profesor en formación hubiese podido tener diferentes experiencias formativas, seguramente en la instancia, cuando llegan a nuestra materia, la instancia de intervención, tal vez hubiesen aparecido otras preguntas, pero la pregunta seguramente seguiría estando, pero sería de otra índole, ¿sí? Creo que eso también me parece importante señalarlo. No sé si algo más, Ana, Santi, ¿estamos bien por ahí? ¿O quieren agregar algo más? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario más.
No, a ver, Ana. Sí, no quiero agregar nada más. Estoy mirando en Facebook, hay una pregunta para Bautista. La podemos, si no, retomar al final, ¿te parece? Tomamos al final, perfecto, Dale. la copio acá. Bueno, buenísimo. Sandro. Bueno, pasamos a la última parte. La última parte del libro está el epílogo escrito por Valeria Sardi, que se llama La ESI y yo, ¿quién soy o llegué a ser? Y en ese epílogo, que fue la cita que leí también al principio, Valeria hace referencia en su recorrido hasta aquí, en distintas obras literarias que han sido clave, ¿sí? Para la formación de cómo llegó hasta aquí. Y una de las preguntas que a mí se me había ocurrido es, ¿cuál de todas esas obras literarias sería de alguna manera imprescindible recomendar a alguien que ingresa a la universidad a estudiar el profesorado en letras, ¿no? Otra de las preguntas, quizá un poco más general, es qué es y qué implica una didáctica de la lengua y la literatura con perspectiva y conciencia de género. Y por último, ¿cuáles considera que son los desafíos urgentes e irrenunciables de la formación docente en letras en la universidad en relación con la perspectiva de género y educación sexual integral? Bueno, a ver, hay algunas preguntas que ya creo que a lo largo de la tarde se fueron respondiendo. ¿Qué implica una didáctica de la lengua y la literatura con perspectiva de género? Creo que a partir de todos los comentarios que fuimos haciendo, ya ahí pueden ir reconociendo de algún modo cuáles son cuál es esa didáctica de la lengua y la literatura con perspectiva de género, así que esa la voy a obviar. Los desafíos urgentes, algunas de las cuestiones ya las nombré, me parece que la implementación de la ley Micaela es realmente urgente, sobre todo para romper con ciertas lógicas patriarcales y androcéntricas muy fuertes que todavía se están dando en las clases en la universidad, ya sea desde los lugares, digamos, de poder, como también desde ciertas digamos, intervenciones y regulaciones exogenéricas entre estudiantes. Sí, algunas de esas yo hablé en otro libro de la colección que salió en el año pasado, Escrito en los Cuerpos. En uno de los capítulos desarrollé bastante esta cuestión, que me parece que eso, bueno, todavía sigue siendo un desafío, ¿sí? Que tiene que ver también con un poco lo que señalaba Virginia de los silencios, de las vergüenzas de las que hablaba también Bautista. Digo, me parece que esos siguen siendo como desafíos a seguir problematizando, y creo que también me parece que es una deuda pendiente la revisión de los planes de estudio del profesorado. Creo que es importante mirar, pensar la formación docente desde el primer año, y no que nos enteramos o se enteran los estudiantes que hay una práctica docente recién en el cuarto año de la carrera. Me parece que eso es un problema. Como también es un problema que a lo largo de la carrera, prácticamente, exceptuando las materias del trayecto pedagógico, son muy pocas las materias donde se hace mención a la práctica docente. Es decir, no hay pensar una literatura, bueno, ¿cómo lo podríamos trabajar este texto en la escuela secundaria? O ¿qué pasaría si aparece esta cuestión del lenguaje inclusivo en la escuela? ¿Cómo, digamos, no hay una referencia a esa práctica docente que es realmente inmediata? Cuando se quieren dar cuenta, los estudiantes ya están entrando en la residencia. Digo, me parece que esas son urgencias que también están vinculadas con la ESI. Digamos, también es importante que los formadores de formadores se formen en la ESI, lean la ley, lean los lineamientos, participen de capacitaciones o cursos de desarrollo profesional docente donde se problematicen estas cuestiones. Me parece que realmente eso es urgente, ¿sí? Y después, bueno, seguir, digamos, pensando también a partir de la demanda de los estudiantes, como formadores de formadores, hacernos cargo también de esa demanda y, bueno, implementarla, ¿sí? Con respecto a la primera pregunta de las obras literarias, es muy difícil esa pregunta, Sandro, porque se me ocurren un montón de textos que son imprescindibles, y por otro lado también creo que, bueno, ese recorrido
literario, ese itinerario lector del que yo hablo en el epílogo, tiene que ver con mi experiencia formativa. Yo que hice la formación docente entre el año 92 y 96, digamos que ahí cursé el profesorado, después seguí la licenciatura, después hice el doctorado, digamos, tuvo que ver también con mi historia personal, con mi biografía, digamos, ahí hay una cuestión fuertemente biográfica y bueno, el acercamiento que yo fui teniendo a los textos literarios, pero así como rápidamente yo recomendaría A Tontas y a Locas de María Moreno, que me parece son unos ensayos deliciosos, que tienen una perspectiva de género muy irónica, muy bien escritos, muy divertidos, y que me parece que está bueno que se lea. Recomendaría un texto que no es literario, pero yo creo que es clave para cualquier docente, que es Toda educación es sexual, de Graciela Morgade y equipo. Me parece que es un texto fundamental para leer, que además se lee de manera apasionante, cada capítulo es muy interesante, me parece que hay que leerlo. Mi cuarto propio, de Virginia Woolf, que para mí fue formativo en mi adolescencia, pero que leí y sigo leyendo a lo largo de la vida, ¿no? Otro texto que me parece clave, La llegada a la escritura, de Lency Sux, la teórica feminista argelina, francesa, que me parece también para quienes nos vinculamos con la literatura, con la escritura, me parece que está buenísimo. Y tienen que leer, obviamente, Silencio y excepciones. Es un texto fundamental para cualquier docente en formación. Pero después podría ser una lista larga, pero bueno, para empezar, podríamos decir, ¿sí? Así que es muy difícil esa pregunta, como también Territorios de la ESI en la lengua de la literatura, bueno, muchos otros textos que creo que no son, no son literarios, pero creo que vale la pena leer, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, Sandro, por las preguntas. No sé si te respondí a todas, pero bueno, me parece que algunas ya estaban respondidas. Bueno, no sé si... Gracias, Sandro, por tus preguntas, por tu lectura. Y bueno, no sé si vamos a algunas preguntas que aparezcan en el Face o también por acá por el chat. ¿Querés, Ana, retomar la pregunta que había quedado pendiente? Sí, la copié acá igual, dice, hola, soy Nadia de La Plata, es una pregunta para Bautista, sabiendo que sos profe de filosofía también, dice, ¿te basaste en algún filósofo o filósofa para tu aporte al libro? Bauti, ¿se escucha? No se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Ahí sí. Sí, ahí sí. Sí, y lógico, porque si bien yo cito a filósofos o pensadores como Freire o Zulma Palermo, que para mí son filósofos y filósofas, respectivamente, la pregunta de Nietzsche, ¿no? Nietzsche tiene un libro que se llama Ecce Homo, que tiene como subtítulo ¿Cómo se llega a ser lo que se es? Y él dice algo así como, en la raíz de lo que somos no está ni la verdad ni la esencia, sino están los accidentes, las mezquindades, el azar, lo que consideramos pequeño, irrisorio. Y un poco iba por ese lugar la pregunta que me hice yo. Lo que es paradójico, que lo decía anteriormente, es que Nietzsche es un autor completamente, no sé si fascista, pero bueno, cisista, es misógino, y esto también hace que interrumpa de preguntas, ¿no? Con respecto al género, que a veces tiene que ver con quién lo escriba, sino cómo se lea. Se puede usar a Nietzsche para hablar de género o para pensar el género, sin tener en cuenta las atrocidades que ha hecho sobre las mujeres o sobre los pobres o sobre, bueno, Nietzsche le pegaba a todo el mundo.
Pero sí, siempre la filosofía como de sacársela de encima, y en este caso la pregunta es una pregunta netamente nietzscheana, no se me ocurrió a mí. Gracias. No sé si había alguna otra pregunta más, Santiago, en el chat. No, la verdad es que las preguntas que había ya las leí. Es interesante también que cuando se habla de formación en universidad o en institutos de formación no aparecen tantas preguntas, como que es un espacio al que es difícil entrar, donde todos nos pensamos que no podemos opinar en relación a otras charlas que tuvimos sobre la escuela, donde llueven comentarios, donde todos tenemos algo para decir de la escuela. Me parece que ahí el título del libro está muy acertado en el silencio. Otra vez yo lo sentí, como se habla de la universidad, no puedo hablar o de los institutos de formación docente, pero aprovecho para agradecer a Valeria que nos convocó a formar parte del libro, a Fer, a Ana, a Virginia, a Bautista. La verdad es que me gustó mucho leerlo ahora cuando de vuelta, y a Sandro por las preguntas, gracias. Y las palabras. Sí, es interesante esto que trae Santi de esos silencios, ¿no? Me parece, bueno, que también está bueno que dejemos esas vergüenzas de las que retomaba Sandro del epílogo, y empecemos a imaginar instituciones más habladas, más sentidas, más atravesadas también con los cuerpos y las cuerpas de los docentes y de los profesores en formación, ¿no? De algún modo también el libro apunta a eso. También está pensado, bueno, como una producción teórica y colectiva con aportes de, como decía antes, de otros y otras compañeros de ruta, digamos, y de intercambios que hemos tenido a lo largo de estos años, en los distintos espacios que hemos compartido, en otros proyectos, en otros encuentros también con compañeros, y me parece que, bueno, que eso también está dado cuenta, digamos, también el recorrido bibliográfico que está presente en el texto, y pensaba en esta relación, en esta pregunta que hacía Nadia. Tomamos a muchos filósofos y pensadores y pensadoras y teóricas y teóricos y teóriques, también desde el territorio latinoamericano. Creo que eso también es importante, como la tomamos a Butler, como tomamos a Foucault, también tomamos también estamos, digamos, tomamos a otros referentes, a Graciela Morgade, que tampoco quiero olvidarme de nombrarla, que es otro agradecimiento especial, porque también todas las teorizaciones, todos los desarrollos que ella ha hecho en relación a los géneros en la educación también han sido un aporte muy significativo, como también, no quiero tampoco dejar de nombrar a María Luisa Feminía, ¿sí? Que fue con la persona que yo me inicié en el Centro de Investigación Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la facultad, que fue una de las fundadoras, ¿sí? Del centro de investigación, y que fue también de algún modo la que me abrió la puerta del CINIG para empezar a investigar estas cuestiones, cuando prácticamente nadie, digamos, desde el ámbito de la práctica docente y de la formación de docentes, hablaba de estas cuestiones, que creyó también en los proyectos que yo llevé al centro, que creyó también, digamos, que podíamos hablar de perspectiva de género en la enseñanza de la lengua y la literatura, y bueno, de algún modo también desde ese momento y a lo largo de todos estos años con los compañeros también del centro, bueno, que se fue profundizando también esta investigación, así que también me parece que también vale la pena hablar de esos recorridos, ¿sí? Formativos en la universidad que fuimos llevando adelante, en mi caso yo como directora del proyecto, pero también con los compañeros del equipo, ¿sí? Bien, bueno, no sé si algún otro comentario que quieran hacer. Gracias a todos por los comentarios, por las preguntas. Gracias nuevamente, Sandro, por la lectura amorosa, inteligente.
y valiosa, y las preguntas que nos hicieron también repensar. Bueno, les compañeros, ¿algo más que quieran decir, agradecer, comentar? No, simplemente agradecer la presencia, la escucha, el interés, que bueno, que es muy, muy reconfortante, ¿no? Saber que lo que estamos haciendo llega y bueno, y abre nuevos caminos para este tema que es tan apasionante. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Ana. No, eso, comparto las palabras de mis compañeras y compañeros, y gracias, Sandro, también por la lectura tan interesante. Bueno, muchas gracias entonces a todos, gracias por esta tarde, por este intercambio, esta charla, y nos estamos viendo en cualquier otro Meet o Zoom sobre ese género o poesía, ¿por qué no? ¿Sí? Muchas gracias a todos. Vamos a aplaudir con las manitos.